empezar con la última parte de nuestro curso, hablando ahora directamente para los organizadores, me refiero más en concreto al trazador, al director de prueba. Pues el trazador es el responsable por la relación con la imprenta, coordinar el montaje de la prueba, dar respuesta a todas las protestas técnicas después de la prueba y debe acompañar visitas de supervisión, test de prueba y prueba. Debo decir que él da respuesta a todas las protestas técnicas, pero no es él quien asume la responsabilidad de decir a los contestatarios, a los protestantes, que están ciertos o errados. Eso le toca al supervisor. Joaquín, ¿me permites una cosa solamente para Claro, los españoles? claro. Relación con la imprenta. Todos conocéis lo que es la implementación a Carlos Lisboa. ¿Alguien es Carlos Lisboa? Pues es aquí el Carlos Lisboa. Carlos Lisboa es una empresa de una imprenta que está en Oporto, en Portugal, especializada en la impresión de mapas de orientación. Cuando digo Carlos Lisboa, supongo que Santiago y a Niklas les hace la parada así un poquito. Porque es un poco, apura mucho los plazos para mandar los mapas. Pero tiene una ventaja para nosotros como organizadores de decisión. Yo te digo, que está muy experimentado. Entonces, le puedes mandar el mapa y él se ocupa perfectamente de hacer los puntos. Sí. Esto te va a hacer Carlos sin ningún tipo de problema. Es decir, que ahora si os animáis a hacer una programación, la maquetación, todo este tipo de cosas, es una cosa que Carlos lo hace sin ningún tipo de problema. Nunca le he demandado nada. Sí, yo todo. Yo no me fío. Hemos hecho el maquetado, lo hemos hecho nosotros, pero no nos hemos atrevido. Las experiencias son, en nuestro caso. Es verdad, si quieres correr el riesgo de tener... Yo recuerdo una prueba en Ciudad Real que a las 5 de la mañana, el término medio, se recogían los mapas y llegaron a la prueba una hora antes de la salida. Sí, sí. Yo lo hago porque León de Oporto son 4 horas. Y sé que si eso Claro, pero Valencia de Oporto está muy lejos. El supervisor es el responsable por dar consultoría técnica, aprobar zona de la prueba, revisar y aprobar el recorrido, validar prototipos del mapa de la prueba y validar la descripción de control. También es responsable en la montaje, ejecución y arbitraje y encarna el atleta en todos los procedimientos por anticipación. Ahí que decía que en algunos puntos que no los conocía cuando estaba hablando con vosotros, ahora voy a encarnar el atleta. La primera vez que se marcha para su visita, en muchos casos es la primera y única vez después de la prueba. Pues lo hace como atleta. Los puntos están en el terreno, él lo va a hacer la prueba como atleta y ahí que determina que hay balizas a más, que están mal, que se debe desplazar, el punto de decisión no debe ser aquí, debe ser más allá. Todos estos pormenores los ve con los ojos del atleta intentando simplificar al máximo. Debe acompañar visitas de supervisión, claro, el supervisor, test de prueba y la prueba. El director no tiene que ser una persona experimentada, conocedora de Trello, no tiene que ser, pero si lo fuera, mejor. Coordinar los recursos de la prueba, tanto humanos como logísticos, eso es lo que importa. Apoyar el trazador en el componente no técnico de la prueba, mantenerlo libre para intervenir en caso necesario. Cuando estamos hablando de una prueba con personas con necesidades especiales, las situaciones más imprevistas pueden suceder.
nominadamente en el medio de una floresta, atascada en la arena, una silla eléctrica con 180 kilos. Teniendo un know-how específico de Trello, seré el brazo derecho del trazador en el componente técnico, desde el inicio. Es responsable por la atribución de tareas. Hemos hablado de puntos cronometrados, estaciones, partidas, llegadas, como se dice, neutralizaciones. Estamos hablando de un equipo en términos humanos que puede ser muy grande. Mi primera experiencia internacional en Escocia me ha mostrado que un equipo de estos es de cerca de 50 personas. Que solo en la parte de tecnología, de tratamiento y procesamiento de resultados, había un equipo de 9 personas. Garantizar la comunicación entre los elementos de la organización. Hay elementos básicos, pero después hay los colaboradores. Ayer no hemos hablado, pero es uno de los requisitos más importantes, es que si una prueba tiene un recorrido con 1000 metros, más de 1000, pues se debe prever 2 puntos de agua. Si la prueba solo tiene 100 metros o 900, es obligatorio tener un punto de agua, que no es necesario que esté en el mapa, pero hay que tener preparado un punto de agua en cualquier recorrido en el final, si tiene más que 1000 metros, pues más que un punto. Esta articulación entre los elementos que hacen parte del cuerpo de la organización es el director de prueba que tiene que garantizar y gestionar problemas durante la prueba. Pues eso de la silla eléctrica es un problema, pero hay problemas como, pues me acuerdo muy bien en el campeonato ibérico en, ¿cómo se llama? ¿Leguerzana? Cervera de Pisuerga. Sí, Cervera de Pisuerga, que estaba mirando hacia un punto, estaba intentando resolverlo, tenía 3 balizas. Me acerqué de un otro punto de observación y cuando miro solo tenía 2. Que el viento había caído una baliza. Ahí que ha sido pues necesario alguien que se marchase para... Esta articulación del director de prueba tiene que ser una persona con gran movilidad y gran capacidad de reacción perante situaciones inopinadas y particulares que pueden suceder. Y debe acompañar el test de prueba y después la prueba. Aquí que está una de las partes más importantes y problemáticas, es que con un equipo tan grande, si dentro de la organización no hay medios humanos, ¿dónde vamos a encontrar los colaboradores? Y si estamos hablando de una prueba de Trello, solo una prueba de Trello, que tengo un equipo, pues no es tan problemático. Pero cuando hablamos de una prueba de Trello en un sábado a la tarde, entre una distancia media y una larga el domingo, equipos que están cansados, que tienen que colocar los puntos a las 5 de la mañana y después levantarlos a la 1 de la tarde, les vamos a pedir que estén prontos en el punto de control, en las estaciones del tiempo, eso así, que su capacidad de reacción a situaciones menos normales o su atención al cronómetro no es la misma la de una persona que no se ha levantado y ha estado con todo ese trabajo y toda esa presión por toda la mañana. Eso es un problema que debemos tener en cuenta. Lo importante es, lo que sería fundamental si hubiera la posibilidad,
es que el equipo del Trello es independiente del equipo de OPIE. Si estamos hablando de un programa que integra las dos disciplinas. Pues me está saliendo mejor el castellano. Me voy a quedar por aquí más de una semana. El control de prueba, pues hay una secretaría. Las personas de la secretaría no precisan de percibir de Trello, claro. Hay alguien que es responsable por las salidas, sí, que tiene que dar el mapa, dar la tarjeta de control, poner el cronómetro en marcha, normalmente o pues de una forma más práctica estamos usando el Sporident en la partida, el Sporident en la llegada. Hay una facilidad muy grande de ver el tiempo gasto en el recogido. Si no, se tiene que firmar en la tarjeta la hora de partida, de salida, y cuando llega la hora de llegada, el controlador de las llegadas. Pues si hay neutralizaciones, de nuevo, alguien tiene que tomar cuenta del Sporident en la neutralización para la llegada y después para la partida, para el segundo tramo del recogido, o alguien tiene que firmar la hora de llegada y la hora de partida. El flujo de atletas, esto también es muy importante porque controlar el flujo de atletas puede ser la garantía de que haya justicia en el resultado final. Si hay un flujo muy grande en un determinado punto y que toda la gente que no se consigue hacer las cosas, pues la gente empieza a quedarse nerviosa en estrés, pues al final vamos a tener los protestones. Equipo de los puntos cronometrados, claro, eso es fundamental, pero debo decir que ya he visto equipos de puntos cronometrados con solo una persona y todo se ha marchado muy bien. Pero ahí tenemos que acreditar en el fair play. Estamos hablando de alguien que he llamado que se aproxima sin mirar o disfrazadamente, pues procurando mantener el mínimo contacto con el terreno, que se siente en la silla y la misma persona que presenta los puntos es la misma que cronometra y es la misma que apunta el resultado. Claro, si hay un fallo en la cronometraje, ¿qué puede acontecer? ¿Crees que has pulsado en el inicio y no has pulsado? ¿Cómo vas a hacer? Pues hay que tener capacidad de reacción en estos casos, pero la igualdad de tratamiento ya no es la misma. Pues el riesgo es mucho mayor cuando tenemos solo una persona por una estación de puntos cronometrados, pero si es la única solución que tenemos, no vamos a dejar que toda la prueba se caiga, porque hay la necesidad de tener 2 o 3 en los puntos cronometrados y solo tengo uno. Y la informática. Esta es uno de los aspectos que en este momento más se está fallando en la precisión. Las personas les gusta llegar al final y saber su resultado. Pues aquí tienes la hoja de soluciones. Pero solo he fallado uno. Seré el primero, el segundo, el tercero. Intentaré saber el más rápido posible mi resultado. Lo ideal es que a medida que cada uno termine, el resultado sea procesado inmediatamente y sea lanzado. En una pantalla es posible que el mejor aparezca. Un programa informático, no soy informático, pero los informáticos lo hacen con mucha facilidad, que el primero salta
para el primero, el que sabe primero cambia para el segundo para el tercero. Es posible que cada vez que se lanza un resultado, un programa informático lo coloque va ordenando la clasificación. Y eso es muy interesante porque crea un ambiente de emoción, de ansiedad, pues un verdaderamente competitivo en torno de la prueba. Ahora, si la prueba se ha terminado, los resultados están pensados para la 1 de la tarde porque la ceremonia de la Flower Ceremony es a las 2. Al final, a las 3 les dicen pues no va a haber Flower Ceremony y damos las medallas por la noche. Eso ha ocurrido en Palmela, ha ocurrido creo que en Italia también, y no puede ser. Pues si tuvieran un equipo de informáticos como en Escocia con 9 personas, eso no acontecía. No se puede pedir a una organización como la de Titagos o en Portugal que tengamos 9 personas, pero tampoco se puede entender como en Portugal en una prueba que los resultados sean divulgados solamente en el día siguiente. Las personas se marchan a casa pues sin saber lo que han hecho. Pues informática siempre una preocupación del director de prueba de garantizar que hay un equipo que trabaja bien con 1, con 2, con 3, pero que trabaja bien. Y el apoyo a los atletas paralímpicos. Los colaboradores siempre son llamados, muchas veces son llamados a colaborar, a acompañar a los paralímpicos en sillas de ruedas. Es importante que los boletines van dando cuenta de esta preocupación y de esta disponibilidad de las organizaciones. O no, que si no hay colaboradores para las sillas de ruedas, los equipos, los participantes en sillas de ruedas deben garantizar su propio acompañamiento, porque la organización ha dicho anticipadamente que no habría esa posibilidad. Pero no es por no haber acompañantes que se va a dejar caer una prueba. Equipos de los puntos cronometrados, pues tienen que ser personas con perfiles sobrios y metódicos. Una capacidad de concentración muy grande porque los pasos son de facto rigurosos. Tienen que hacer las cosas exactamente de la misma manera para el primer participante como para el último. Una resistencia a tareas repetitivas, ¿lo comprendáis? Apuntar o hablar hoja o hojasotas o libro, alfa, bravo, Charlie, pues todo esto es muy repetitivo, cronómetro arranca. Después, quien está cronometrando tiene que saber si ya ha sido dada la segunda respuesta, ya sabe que son 5, pero la segunda o la tercera. De repente él sabe que tiene que parar el cronómetro en la 5ª, pero no sabe si estamos en la 3ª o en la 4ª, porque si estamos en la 4ª, en la próxima tiene que parar el cronómetro. Ahí que el director de la estación, el juez árbitro de la estación, cuando da la primera cuestión, él hace esto. Y los cronometradores saben que ha sido dada la primera, segunda, tercera. Pues estas son tareas que tienen que estar en el cerebro de quien dinamiza la estación para que todo corra bien, que es lo que se pretende. Son tareas repetitivas. Después hace el trabajo de equipo, claro. Es un equipo, son los cronometristas, es el chico que viene con el paraguas que tras el participante, que lo deja, que va a buscar otro. Este entendimiento que no puede traer el segundo antes que el primero termine la prueba, y la composición ideal del equipo pues será un guía, que es el responsable por la estación, 2 cronometradores y un registrador. Pues en el europeo, por ejemplo, el responsable por la estación era el registrador. Él tenía la responsabilidad de decir cómo se iban a pasar las cosas, de apuntar las balizas
visualizas, pero después cuando decía el cronómetro, el tiempo empieza ya, a partir de ahí era el registrador. Pues un equipo de 4 elementos se puede reducir a 3 si hay solo un cronometrista. Ahí el responsable por la estación hace de segundo cronometrador. Y si no hay guía y si no hay registrador, pues como dice en último caso, por lo menos una persona tiene que haber. Tiene que tener formación previa. Ha sido un problema en Palmela porque eran los chicos y las chicas de la escuela secundaria de Palmela que han hecho mucha de la parte del equipo de colaboradores, y que como estaban en sus clases, el campeonato ha sido en la, ¿cómo se dice? ¿Pascua? Semana Santa. Ok, Pascua, Semana Santa. Ahí estaban de vacaciones, ha sido fácil, pero antes, que no ha sido nada fácil conseguir que estuvieran un fin de semana entrenando, repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque esta formación previa pasa precisamente por eso. Así que cuando nos hemos marchado para el Model Event Europeo, toda la gente ha percibido que los chicos estaban haciéndolo por primera vez. Ha marchado perfectamente. Después en la competición han estado perfectos, ni un fallo. Pero en la reunión después del Model Event, toda la gente ha preguntado, ¿mañana los chicos se van a portar así? Pues porque no hubo formación previa. Ahí que es importante que individualmente cada miembro saiba lo que tenga que hacer y que haya coordinación entre miembros y capacidad de reacción y decisión ante situaciones anómalas, porque pueden suceder situaciones anómalas, pueden suceder. El trazador es el elemento clave en la organización de las pruebas. La experiencia indica que un trazador, o por lo menos un miembro de la organización que haga parcialmente trabajo de campo, es muy válido para la planificación. Puede ser el supervisor, pero es un miembro viciado. ¿Por qué? Porque tiene un conocimiento previo del recorrido, porque ya lo sabe cómo se resuelve el problema, no en la primera vez que hace la supervisión, pero después en la confirmación de los puntos. La verdad es que muchas veces es eso que acontece, que no hay posibilidad o el club solo tiene una persona con know-how suficiente y la segunda persona tiene que ser el supervisor. Escoger el terreno, 2 situaciones, área sin mapa. Es necesario hacer un análisis del área de terreno con potencial de prueba. Pues con potencial de prueba, muchos elementos muy variados, con visibilidad más cerca o más lejos, que principalmente que haya la posibilidad de transitar en silla de ruedas. Hacer el levantamiento de zonas para colocación de puntos de control, definir la área, mapear con algún margen de maniobra, involucrar al cartógrafo y dar inicio al trabajo de cartografía con requisitos de terreno. Pues si esto es posible, es el ideal. Si nos marchamos a un sitio solo con un mapa basis para que tengamos alguna idea de cómo es el terreno, ahí diseñar mentalmente los puntos y decir al cartógrafo, quiero aquí un punto de relieve, quiero aquí un punto de alineamientos, quiero aquí un punto de elementos, pues el cartógrafo sabe exactamente lo que pretendemos y va a pasar para el mapa
aquello que es la idea del trazador, valorando los elementos que son de valorar, verdaderamente. Esos estarán en el mapa, en el punto cierto, no hay fallos. Pero nunca es esto que sucede, o casi nunca. Hacer un análisis del área de terreno mapeada cuando ya tenemos el mapa, que tenemos que adaptarlo, comprobar la calidad y criterio del mapa existente, pues si es un mapa de floresta, de un para 10.000, un para 15.000, el criterio del mapa es diferente si es un mapa de sprint de floresta de 1 para 5.000, se tiene que tener en cuenta. La calidad, pues es la colocación de los elementos más importantes en el mapa, y si existen o no, porque puedo tener un mapa muy bien diseñado, pero con tantos elementos jocosos, por ejemplo, que solo están valorados si tiene 1,5 metros o 2 metros. Es un mapa pues simplificado, entre comillas, porque aquellas rocas mayores son las que son importantes de estar en el mapa, pero las definiciones para la precisión nos dicen que si la roca tiene más de 1 metro, tiene que estar en el mapa. Pues hay que tener en cuenta calidad, criterio del mapa en la adaptación, que por veces podrá ser más complicado e igualmente dispendioso actualizar un mapa o partir para trabajar un mapa de raíz, del principio. Levantar zonas para colocación de puntos de control, pues eso, la experiencia nos va diciendo que hay un ejemplo muy interesante. Es que hemos empezado con la precisión en Portugal en 2009. Uno de los sitios que hemos utilizado ha sido el Parque de la Ciudad de Porto. Es un parque enorme, muy bonito. Hemos hecho pues un recorrido en 2009, un otro en 2010. Yo no me acuerdo si en 2011 también, pero creo que sí. El Parque de Ciudad era nuestro santuario. Pero cuando llegamos a 2012, Fernando Costa me ha dicho, pues vamos a empezar con la Copa de Portugal aquí en Oporto. Me gustaría el Parque de la Ciudad, he dicho a Fernando. Pero como el Parque de la Ciudad está esgotado, se esgotó, no hay posibilidades de hacer lo que... Pero en ese año me he marchado en Escocia. Y cuando he venido, he pegado de nuevo en su idea, he ido al Parque de la Ciudad con otros ojos, con otra experiencia. El Parque de la Ciudad es un manantial pues que lo que me parecía esgotado tiene un potencial enorme. Por lo tanto, hay una importancia mucho grande en la experiencia del trazador, que con facilidad se acerca de una zona, puede ver si tiene o no condiciones para, con facilidad lo ve, si hay condiciones o no para trazar un recorrido, que será un recorrido mayor o menor, pues ahí este levantamiento de zonas para colocación de puntos puede ser más fácil o no. Decidir por la actualización o adaptación del mapa en fase de planificación y acompañarse del cartógrafo para revisión si es necesario o si es posible, porque ni siempre tenemos el cartógrafo ahí para ver con nosotros. Para preparación del trabajo de campo, estamos hablando del trazador. Un mapa en la escala definida de prueba, hemos hablado de 1 para 5 o 1 para 4.000. Impresión de mapa en la escala de la prueba y escalas superiores, 1 para 1.000 o 1 para 2.000. ¿Por qué? Porque cuando estamos tomando notas, la baliza va a quedarse aquí, hay que ajustar esta curva de nivel, hay que desplazar un poquito el árbol, pues es una hoja que va a tener un
par de anotaciones. Si estamos trabajando en un mapa para 4.000 o 5.000, pues no vamos a ver nada o a entender nada cuando llegamos a casa para pasar las ideas escritas al ordenador. Es importante que tengamos mapas con escalas mayores para trabajar en esta parte. Brújula de precisión, hemos hablado ayer, tiene que tener pues algunos requisitos. La tablilla A4, lápiz, goma, bolígrafos de color, punta fina, regla y transportador. Máquina fotográfica es fundamental para que pues nuestra memoria fotográfica y siempre es tan importante como nos da la capacidad de recordarnos las balizas, los puntos como los habíamos imaginado. Pues la máquina fotográfica es importante. Una silla es importante también, siempre va con nosotros porque es de la posición de sentado que miramos, que definimos el punto de decisión, y como hemos visto hoy, el punto de decisión puede no tener importancia ninguna para la resolución del problema, del desafío. Es de aquí que vemos el desafío, ahí estará la silla, y en todas las partes importantes que pueden ser importantes para la resolución del desafío, tenemos que evaluar de una posición sentado. Pues que si las condiciones cambian entre de pie o sentado, hay que tener mucho cuidado. Cinta métrica. Con una cinta métrica podemos perfectamente trazar la línea entre los dos puntos más próximos. Esto para problemas es fundamental. Nos da la línea en el terreno y nos da después la mitad donde se va a clavar la estaca. Estacas y martillo, balizas con estaca, mínimo 6 balizas. Es importante que podemos tener en cada punto las balizas materializadas en el terreno para cambiarlas un poco a la derecha o a la izquierda y finalmente definir el punto se quedará así. Y si hemos imaginado para ese punto una seta, entonces el punto del centro del círculo, que será una seta, en esta fase de planificación tendrá también su baliza. Material extra: serrucho, guadaña y motosierra. Puede ser importante. La vegetación cambia de una forma increíble. Trabajo de campo inicial: definir salida, llegada, neutralizaciones, levantar áreas para puntos convencionales, tipo de desafíos por área, áreas adecuadas para clusterar. Hay áreas adecuadas para clusterar, normalmente aquellas que tienen un campo de visión más amplio, que tienen una gran diversidad en número de elementos, iguales entre sí. Si tenemos una zona con un par, 3, 4, 5 pequeñas vaguadas, cotas, espolons, eso es un punto perfecto para hacer un clusterán. De ahí que podemos tener 4, 3, 4, 5 desafíos en el mismo sitio. Con grande calidad, tener un número de problemas, un recorrido con un número de puntos mayor. A los atletas no les gusta desplazarse 300 kilómetros para hacer un recorrido de 12 puntos. Si les podemos ofrecer 24, lo vamos a hacer. Claro que si son 24 y 12 no tienen calidad, no lo haremos. Pero si es posible con calidad ofrecer un recorrido, pues que sea compensatorio del esfuerzo gasto en el desplazamiento, vamos a trabajar en eso. Cronometrados: identificar áreas adecuadas. Aquí ni todas las áreas son adecuadas. Y una de las
desadecuaciones para los cronometrados. Podrá ser una área muy amplia, muy desplazada. Yo quiero que esté o lo más ocultado posible el punto cronometrado. Pues si tengo vegetación al borde del camino donde pueda preparar un punto de espera, pues lo voy a aprovechar. Si no tengo posibilidades de ese punto de espera ser a 20, 30 metros del punto cronometrado, se tiene que ser a 200, 300 metros, esto no es posible. Pues la definición, las áreas adecuadas tienen que tener en cuenta no apenas la calidad técnica del terreno, pero también estos pormenores de quién viene, quién se marcha, el paraguas, todo eso. Planificar con vista a tener margen de maniobra. Definir recorrido y flujo global de la prueba. No es la misma cosa que una prueba circular se marche en el sentido de los ponteros de reloj o al contrario. Lo veremos, lo iréis a comprobar por vosotros. Creo que los de la OP por veces hacen esa comprobación utilizando el mismo trazado pero haciendo el recorrido al contrario, y la prueba es completamente diferente. Comprobar progresión en silla de ruedas. Viabilidad del mapa, pequeñas correcciones en la hora en los mapas a escalas grandes. Si hay necesidad de revisión por cartógrafo, considerar dejar la zona abierta para sesiones de planificación futuras. Por veces, me ha ocurrido un par de veces, que llegamos a un punto que es un punto muy bueno desde el punto de vista técnico, que podemos trabajar ese punto y trazar desafíos de gran calidad, de gran nivel. Pero después miramos al mapa y este elemento no bate cierto con aquel. Modamos un poco el centro del círculo a la derecha para que el elemento que está mal cartografado no sea importante para la solución, pero después hay otro elemento que está mal. Tenemos tantas ganas de aprovechar ese terreno que es bonito, pero no hay nadie en el mapa que esté acerto. Y al final hemos perdido 2 horas para decir tenemos que abandonarlo. Pues lo mejor es que después de media hora ahí tropezando en problemas, se quedará para el futuro. Si tenemos posibilidad de venir el cartógrafo, que la zona sea ajustada, perfecto. Si no, quizás el próximo año o dentro de 2 años tendremos un mapa nuevo actualizado de esta zona. En cada área diseñar desafíos convencionales, tipo de desafíos conforme al detalle y elementos del terreno, pues ya sabéis, los clásicos, por elemento del terreno o por relieve, son los clásicos, son aquellos que debemos valorar. Lo que quiere decir que los secundarios, alineamientos, rumbos, todo eso, no debe ser el más importante en la definición de la solución. La colocación de balizas, definir punto de decisión, validar ventana de visión, que como hemos visto de mañana, es de medio metro para cada lado del punto de decisión, desde 80 centímetros hasta los 2 metros de 20. Elegir con criterio la escala de la prueba, pues 1:4, 1:5000 parece el mismo, pero algunos mapas con muy detalle, sobre todo de relieve, puede ser importante en la escala de 1:4000. Otro problema es que los círculos en una escala para 5000 pueden estar muy próximos unos de los otros, y en una escala de 1:4000 se distancian el suficiente
para que no creen grandes problemas. Es posible, no hemos hablado de esto, ahora me ha ocurrido, es posible que un círculo interpenetre con otro, se intersecten en una parte. ¿Cuánto del círculo es suficiente para que... ¿Cuánto del círculo visible es suficiente para que se considere que el atleta consigue proyectar el resto del círculo? ¿Alguien me puede dar a tirar un número? ¿Cuántos grados? El arco del círculo visible, ¿cuántos grados tiene que tener al mínimo si intersecta un otro o dos otros? Si se intersectan, por lo menos tenemos que tener un arco con algunos grados para que después el atleta pueda configurar el resto de lo que no está en el mapa. 30 es muy poco. 90, 180 será cuando hay una intersección el ideal, pero en verdad 120 grados, un tercio del círculo, por lo menos un tercio debe ser visible. Si no, proyectar el círculo con menos de que eso es casi imposible. Estamos hablando de un centro que es un punto muy preciso. Si no tenemos información suficiente, nos vamos a quedar con grandísimos problemas. Si no hay posibilidad de ultrapasar este problema del arco con 120 grados, ¿cómo podemos hacer? Manteniendo los puntos diseñados como los teníamos imaginado originalmente. Disminuir el tamaño del círculo. También está previsto que los círculos convencionalmente tienen 6 milímetros, pero en situaciones especiales perfectamente descritas en el boletín, en la página de la prueba, en el día de la prueba en un placar, tiene que estar dicho que hay círculos con 4 milímetros. Y así que pues nuestro problema podrá ser resolvido. ¿Eso debe de aprobarlo el Comité de Cartografía o la IO o se puede hacer? Está en las guidelines. Vale. Está en las reglas, no en las guidelines, en las reglas de la IOE. Comprobar progresión a pie o en la posición sentado. Validar soluciones alternativas con uso de técnicas distintas. Fotografiar todo para memorizar en el futuro, posicionamiento de cada baliza, incluso la cero, vista del punto de decisión, apuntes finales en el mapa, cerrar punto y dejar estacas en los lugares de las balizas y punto de decisión. O sea, si vamos a la floresta, tenemos un punto preparado, pues es importante que dejemos en el terreno una marca, algo. Aquí se habla en estacas. Pues algo discreto para facilitar nuestra tarea cuando volvemos al monte, que ya tenemos los puntos en el terreno ahí señalados. En cada área, diseñar desafíos cronometrados. Estoy dentro del tiempo. Definir punto de visualización, colocar balizas, validar visibilidad para todas las balizas en posición de sentado, comprobar el mapa en la relación espacial entre elementos, una preocupación especial desde el punto de visualización y pequeñas correcciones elaboradas en los mapas a gran escala. Yo creo que todo esto vosotros lo podéis imaginar que ha sido el trabajo de José Antonio Tamarit en el mapa de viveros. Ha tenido estas preocupaciones, quizás no de una forma tan comprometida, pero todo esto ha estado, si
pudieran hacer un trabajo mental de colocaros en el lugar de José Antonio, en el lugar del trazador, pues creo que están imaginando cómo se hace, y creo que si lo pudiéramos comprobar mañana, lo harían muy bien. De facto, teníamos pensado, si la práctica, si hubiera posibilidad de distribuir las personas por grupos, les dar mapas sin recorrido trazado e invitarvos a diseñar un punto. Pero no creo que el parque de viveros se va a desaparecer. Los mapas están impresos y quizás Niklas no va a cobrar 50 euros por cada uno. Uno de estos días le podéis pedir un mapa y marcharos al terreno a hacer una pequeña práctica. Puedes poner una tarea que si quieren el certificado tienen que enviar Por ejemplo, la práctica. Pues el trabajo se va desarrollando. Continuamos con fotografías en todo lo que hacemos para actuaciones futuras, posicionamiento de cada baliza, foto de cada baliza desde el punto de visualización, fotos panorámicas, número de orden de los desafíos. Por ejemplo, hoy, ¿por qué el número 6 estaba en la Delta Eco y el número 7 estaba en la Alfa Bravo Charlie? Ha sido inteligente. Esta definición de la orden de los desafíos, creando algunos puntos de confusión estamos en el 6, es el Alfa Bravo, y después el 7 es el Charlie Delta Eco. Entonces ha habido aquí algo más que se ha aportado a aquel par de puntos. Establecer azimuts para las balizas A y Alfa y Eco o Foxtrot, la más a izquierda y la más a derecha. Aquí estamos hablando de los cronometrados. Es que la verdad, mi pantalla es la misma que aquí, porque tengo algunos apuntes en bajo que no los estoy viendo. Me he olvidado de deciros que este trabajo de campo que hemos hablado anteriormente está relacionado con los cronometrados. En verdad, cuando hablamos de los azimuts de la Alfa Eco o de la Alfa Foxtrot, estamos hablando de qué? De la colocación de la silla. Después de encontrar los azimutes, trazar la bisectriz para colocar la silla en su posición correcta. Y pues los cronometrados, simular el flujo de progresión de los atletas, lugar de espera, identificar necesidades de ocultación artificial que se puede usar. No es muy bonito en la floresta ver pañuelos y cosas, no es muy bonito, pero por veces tiene que ser. En Palmela hubo esta necesidad. Apuntes finales en el mapa, cerrar el punto, dejar estacas en los lugares, exactamente como los puntos convencionales. Aquí sí que voy a... Creación de un plano macro de prueba. Estamos ya hablando de una fase más adelantada de la planificación. Áreas para estaciones. Esto hablando de tiempo. Relacionar áreas identificadas garantizando que no hay interferencia entre ellas. Esta interferencia puede ser tan simple como la proximidad, que alguien que está en la estación número 4
esté entendiendo, oíndo las respuestas de la estación número 5. Pues hay que garantizar que no haya interferencia. Y si no teníamos una gran margen de maniobra, tenemos que tener próximas unas de las otras. Puede ser que los de la 4 entiendan lo que se está pasando en la 5, pues un pequeño transistor con una musiquilla muy baja es el suficiente para que no se entienda. Me han dicho esto, nunca he comprobado, nunca he tenido necesidad. Trabajo de campo en el tiempo, tal como los cronometrados. El principio es el mismo y el test de trayecto de prueba implica todas las estaciones planificadas, flujo de progresión de los atletas desde el inicio hasta el fin, y el objetivo es eliminar interferencias entre estaciones. En el regreso a casa, digitalizar todas las páginas con apuntes. Nuno Pires, en uno de sus trabajos, después de digitalizar todo, tenía ¿cuántos megas, cuántos gigas? Era una barbaridad. Tenía casi que daba para escribir en la Biblia. Guardar fotos, colocar digitalizaciones como fondo del mapa en OCAD, actualizar, guardar el mapa, insertar símbolos referentes a la planificación de los puntos, preparar descripción de controles de los puntos, hacer la gestión de ficheros, mapa, planificación de descripción. Es un trabajo que exige organización y método. Pues no somos todos iguales, cada uno de nosotros tiene su propia manera de gerenciar su trabajo. Pero esto son consejos. Es importante para que una buena parte del trabajo que hemos hecho, una parte del trabajo, por pequeñita que sea, pues puede ser la más importante, y que no la perdamos. Y que tengamos siempre en cuenta todo lo que va ocurriendo, para que de la próxima vez no tengamos que empezar todo desde el principio, pero sino continuar trabajando en lo que estábamos haciendo. Después viene el supervisor, que siempre es visto como el malo de la fita. ¿Se dice fita? El malo de la película, sí. Tiene como objetivo estas visitas obtener feedback en cuanto a la calidad actual de la planificación. Normalmente se marcha para las visitas en una fase adelantada de la planificación, identificar errores de cualquier naturaleza, técnicos, organizativos, pedir consultoría y obtener sugestiones de mejora. Lo máximo 2 semanas antes de la fecha de la prueba tiene que ser testar. Intentar que el test sea a la misma hora de la prueba, implica preparación de prototipo de mapa, funciona como visita de supervisión final. Requiere la presencia del supervisor, naturalmente, deberá estar presente un atleta que teste el recorrido en las condiciones de lo que será el evento. Si no hay atleta para testar, el supervisor viciado, pero lo hará. Y deberá tener la presencia del director del evento, porque hay situaciones humanas de flujo de atletas, logísticas, como hemos visto, que implican que el director de prueba esté presente. Pues testar el flujo, realizar alteraciones puntuales de la planificación, cerrar el recorrido y comprobar las condiciones actuales del terreno, caminos, vegetación, visibilidad para terrenos de balizas. Estamos hablando de una fecha muy cerca de la fecha de la prueba. Ahí que podemos mandar todo para la gráfica, mapas de soluciones. Pues por la mañana he visto el mapa de soluciones de la generalidad de los recorridos, que no tiene nada que ver con el mapa de soluciones que vosotros tienes. Ese es un mapa muy generalista,
un mapa de soluciones normalizado, pues da un trabajo muy grande a hacerlo, a diseñarlo. Intentaré procurar aquí para que podáis verlo enseguida. Voy a pedir a Antonio que me ayude. Tarjetas de control, pues no podemos tener preparado tarjeta de control con 16 puntos cuando el recogido tiene 22. Avisos de señales. He hablado de 16 y de 22 no por una razón muy especial. Es que el tamaño de una hoja A4 da para dos tarjetas tamaño con 16 puntos. Pero si tiene 17 o más, una hoja A4 solo da para una tarjeta. Ahí que ha sido un problema en pasar de la primera edición de la Copa de Portugal para la segunda, cuando sentimos que deberíamos ofrecer más puntos. Uno de los problemas ha sido eso, pues, pero más que 16 es el máximo. La hoja no comporta más que 16 cuadrículas. Ahí que los costes van a ser en doble. ¿Me entendéis? Que hasta en las tarjetas, en el tamaño de las tarjetas de control tenemos que hablar. Avisos de señales. Ayer hemos hablado en el señal de stop en la espera, pues un placar para que se pueda en el día de la prueba fijar orden de salida, hora de salida de los atletas, los inscritos, el mapa de las soluciones, a partir que el único atleta empiece su prueba, la salida del último atleta, se puede disponibilizar el mapa de soluciones, la constitución del jury de prueba, pues todo eso debe estar en los avisos. No hay posibilidad, no ha habido o no se ha hecho nunca el hacer la tarjeta electrónica. No, creo que no, creo que por lo menos en competiciones oficiales no se ha utilizado. La única parte electrónica sí, el Sporident para... sí, el Sporident, pero solamente para definir el tiempo de recorrido. Solo. No para apuntar nuestras respuestas. Parece... ¿No se podría poner una tarjeta por cada baliza y decir A, B, C y picar? Parece muy sencillo. Es complicado. Como, pues, con tanta gente trabajando en la parte electrónica, habiendo una comisión de IT en la IOF, como no existe, pues creo que habrá problemas mayores de lo que los imaginamos. Niklas me hablaba de mañana que tenía la solución. Espero que sí. Dimensionalmente iniciada la prueba logístico y humano, claro, una prueba para 10, 15, 20 competidores, como es casi normal que exista en la Copa de Portugal. No es el mismo como lo que vamos a tener en el Portugal Meeting, cerca de 100 participantes, que espero muchos de ellos están aquí hoy. Responsabilidad directa del director en la organización de pruebas, preparación del material resultante de la planificación, pues que si tenemos 16 puntos con 5 balizas cada uno, estamos hablando de 80, por ejemplo, pues los números están directamente relacionados con la planificación y resultan del número de participantes. No vamos a mandar para la gráfica un número de 300 mapas de 300 hojas de soluciones cuando sabemos que solo vamos a tener 50 participantes. Montaje y ejecución, liderada por el director de prueba, componente no técnica y gestión de recursos. En estos aspectos es el
también durante el recorrido anda con su fusil y se ve las personas hablando con los otros. Primero dispara al aire, ¿verdad? ¿Verdad? Y después apunta a la cabeza. El día de la prueba, resultados realizados por el equipo de informática, divulgados lo antes posible, y los mapas de soluciones disponibles cuando el último actor empiece la prueba. Reclamaciones y protestas gestionadas por el director conforme los procedimientos. Y muchas gracias. Toño, Sí. ¿quieres ver aquí donde está el mapa de soluciones de Idaña Anoma? Que lo tenías en tu... ¿Está aquí? Oh. Okay, Simplemente deciros que ayer, día 19, se publicó a las 7 de la tarde la revista, Sí. pero a las 5 de la mañana se publicaron el nuevo reglamento de Trailog para el año 2015. No. Entonces todo lo que he dicho no es... Solo había modificación significativa, los 50 euros. Ah, ok. Entonces no es problema. Pero si ha sido ayer, hoy hay mucha gente que está debiendo algo. Disculpa, Toño. ¿Tiempo abierto? Aquí está lo que hablaba de que normalmente los mapas son así de este tamaño. Se tiene que abrir con... Pues no es necesario. Lo están viendo que es una hoja en que cada punto está perfectamente identificado. También tiene aquí la leyenda. Viewpoint, correct flag, other flag. Es eso. Es lo que aparece si tiene curiosidad de consultar las páginas de campeonatos del mundo. En las soluciones es eso que se da. En Portugal nuestras hojas de soluciones son así, normalmente. Pues me gustaría de escucharlos y de responder a vuestras cuestiones en la parte final de nuestro curso. Estoy completamente a disposición. Pregunta, en estas competiciones hay inscripción, cómo se financian, gastos que hay, es obligatorio que haya ambulancia, etcétera, 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 permisos. El personal de la prueba tiene que tener titulación de juez, colaboradores. Muchas gracias. Los procedimientos de secretariado para aquellos que organizan pruebas de OPE son los mismos. Hemos hecho en las primeras ediciones en Portugal algo que ahora no se hace, que era dispensar del pago de la inscripción a los paralímpicos. Entendemos que sería una forma de llamar más atletas, pero no vemos que sea importante. No es por no pagar la inscripción que tenemos más o menos participantes. Y si todos pagan, estamos hablando de igualdad. Pues eso es una situación. La situación de gerenciar las inscripciones lo hacemos exactamente como con la OPIE. Tenemos nuestro sistema llamado el Oasis, y las personas a través de porque solo participan en la Copa de Portugal atletas federados, que sin eso, pues toda la gente puede participar, pero en la clasificación solo los federados tienen la valoración de su resultado para el conjunto de las pruebas de la Copa. El sistema será así, pero siempre las organizaciones disponibilizan un correo donde se pueda enviar pedidos de informaciones,
se puede hacer por ese medio la inscripción, después del pago será en el día de la prueba en el secretariado. Importante tener un medio de evacuación como existe en las pruebas de OPIE. Una ambulancia sí que es importante. Lo que pasa es que muchísimas veces los atletas paralímpicos traen con ellos las ambulancias, lo que facilita un poco esta logística. Pues más sí que es fundamental que la parte sanitaria esté precavida. En España, te cuento un poco, porque es un poco la experiencia de Portugal. En España, hasta el día de hoy, solamente hay una prueba, o dos, que es el Campeonato de España, y la segunda prueba, que es una vez, que es el Campeonato Ibérico, cuando lo hemos empezado a organizar. Se cobra 5 euros de inscripción a todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? En el Campeonato de España de orientación, en cualquier modalidad, solo puedes participar si eres deportista federado, todo el año. Existe la opción de tener licencia por día. Y en el pie, en la bicicleta de montaña, el esquí lo cuento porque aquí no lo hacemos, para ser campeón de España tienes que ser federado, no puedes tener licencia de día. Como los atletas paralímpicos, evidentemente no tienen licencia durante todo el año, y el otro año ya se consiguió la Federación Española de Convicto que se permita a los atletas paralímpicos sacarse la licencia de día y optar a Campeonato de España Paralímpicos. La única excepción que hay para el Campeonato de España para poder tomar parte con licencia de día es para los atletas paralímpicos. Pues, normalmente estás hablando que un Campeonato de España tiene una inscripción de 5 euros. 5 euros. ¿Y cómo se financia el campeonato? ¿Por la aportación de las federaciones? ¿O por curiosidad, por comparar un poco sí, con lo nuestro? Cada campeonato, aquí hay gente de muchos Porque clubes hay gastos. organizando, hay diferentes esquemas. En general, hay una parte de subvención pública, hay una parte de financiación a través de las cuotas. Lo que es la precisión a día de hoy es evidentemente deficitario, porque con los 5 euros no se financia todo. Los planos valen mucho dinero, Claro. porque, vamos, No, pero el plano sí, depende de lo que sí, tienes que como hacer, la- pero las ambulancias, depende de ambulancias, están de 300 euros el día, una cosa así. Hay que financiarlo. No sé si los Pues, controladores no. cobran dietas y son jueces titulados o no. Como estamos hablando de programas que incluyen las dos disciplinas, OPIE y trailo, la ambulancia está para la de OPIE, se queda para la de precisión, pues es una ventaja de hacerlo también en ese aspecto. Porque la ambulancia no es que eso sea conveniente, si es una prueba oficial, en Iquique es obligatoria Es obligatorio, por la ley de... Claro que sí, claro que sí. Es una responsabilidad importante. Pues puedo deciros que en el Mundial de Escocia no había ambulancia. Pero eso depende de la ley nacional. La ley nacional nos obliga a nosotros a tener asistencia Sí, sanitaria por a todo eso el que digo. participa. Y cualquier carrera, cualquier carrera. Es más, contabas un poco de las dietas, entre otras cosas. Yo soy responsable de la Organización Campeonato de España, que trazo, soy el director de pruebas, supervisor, trazador, cuasi cartógrafo, soy un poco de todo. Yo lo único que no cobro, es decir, yo viajo y se me sufragan los gastos a día de hoy. Y todo cae con cargo a lo que. Pero pienso, en el Campeonato de España hablamos de 1.000, 1.200 personas más o menos, una inscripción media de unos 15-20 euros, entonces suele haber bastante dinero y se cubre. Sí, que hay participación. Sí. Bastante amplio. El supervisor que has comentado antes es lo que en España llamamos un juez controlador, ¿no? Sí. Eso. Y el juez controlador, en Portugal, ¿tenéis jueces controladores con un comité de jueces del propio estamento? Hace 5 días. Sí, por la primera vez hemos certificado a un conjunto de 13 jueces controladores de orientación de precisión. Son las personas que hemos visto que tenían la experiencia, alguna experiencia de dirección y de trazado de recorridos y también de participación en competiciones internacionales. Hay que, pues, no tenemos el paralímpico que gustaríamos de tener, que tiene experiencia internacional, que tiene algún trabajo de trazado de recorridos, pero no nos ha dado las garantías que podría hacerlo. Tenemos
estos 3 ETSI que están en este momento ya en los cuadros del Consejo de Arbitraje de la Federación Portuguesa de Orientación. Aunque sea la Comisión Técnica de Orientación y Precisión que hace la gestión de los jueces para cada una de las pruebas, porque nos conocimos mucho mejor, pero a partir de 2016 será el Consejo de Arbitraje que irá a definir el juez controlador para cada una de las pruebas. En este momento estamos en una fase de transición. Tenemos una bolsa de unos otros 10, 12, a quien llamamos dinamizadores también. Los jueces controladores son dinamizadores. Tenemos una bolsa de otros tantos que son dinamizadores, pero no con el grado de juez controlador. Así que en este momento tenemos la capacidad de, si hay una prueba cuyo programa permitiría tener una prueba de precisión por la tarde de sábado, por ejemplo, pero no hay know-how o no hay medios humanos en el equipo organizador para andar por delante la prueba del trailer. La bolsa de dinamizadores se moviliza y nos marchamos 3, 4, 5, 6, los que fuera necesario. Vamos a nosotros montar la prueba. Ellos tienen que nos dar las estacas de las balizas, el agua, pero la bolsa de dinamizadores trata de eso. Ha sido muy importante que hemos conseguido del gobierno portugués, solo para la precisión, un subsidio de 5.000 euros para garantizar que estos gastos de los dinamizadores puedan ser mínimamente compensados. Ha sido un balón de aire que nos han dado, una prenda de Navidad bellísima. Me ha llamado el director del Instituto Portugués de Deporte y Juventud, Joaquín. Ha sido concedido el subsidio, puedes contar con eso. Ha sido pues muy bueno. Si no, lo haríamos como lo hemos hecho, pero las cosas van cayendo sobre las personas, saliendo de nuestro bolso. Hay un punto más temprano de lo que lo esperábamos, que vamos a bajar los brazos. Así que continuamos con los brazos bien arriba. Yo soy un ejemplo de Portugal. Yo me considero dinamizador de la representación de Portugal en la provincia más grande de Portugal, que es España. Se crea también, perdona, un jurado técnico en cada prueba de estas. Sí. Se crea antes de empezar la prueba, con los 7 protestas. Sí. Pero siempre es un problema, porque lo jurado técnico, que tiene que tener algún conocimiento. Estuve participando, son 3 los jueces, estuvieran por lo menos 2 de ellos necesariamente participando. Son parte interesada en una de las situaciones más... yo soy campeón de Portugal después de una protesta que 2 puntos fueron anulados. Antes de la anulación yo estaba en cuarto y al final he sido el campeón. Yo he pertenecido al jurado de la prueba. Al final prevaleció la verdad deportiva, sin duda, pero no es una situación muy confortable para mí pensar que he sido campeón en estas circunstancias. Sería quizás más confortable pensar que injustamente debería ser yo el campeón e injustamente me quedé fuera del podio. Pero sí, se tiene que convocar un conjunto de un jury, pero ni siempre es una situación confortable para los que son llamados. Espero que no me llamen este año. El próximo año. En repetición, la gente no quiere. Ahora, ¿dónde está José? Que ha trabajado, ¿lo sabes? Así, así de Santiago. Para España, los 3. Si no, ¿quién va a ser?
que tener algún conocimiento para poder opinar sobre las situaciones. Que si tiene mucho conocimiento... Los técnicos normalmente debe haber una reserva para que se den estos casos, la reserva del puesto del implicado. Pero Debe de haberlo. lo tiene, la precisión somos tan pocos que no es fácil.